Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Bueno, pues vamos a ver lo que hay en un día como hoy. Yo tengo aquí cosas que me has mandado, que haces unos titulares que están entre la poesía y el insulto. La internacional neofascista abreva en Madrid. Hombre, lo único que se puede tomar como insulto es el verbo abrevar. Bueno, Eh, abrevan las ovejas, abrevan las vacas, abrevan los burros, abrevan los sí, caballos, abreva sí. mucha gente que Pues es yo buena. creo que está correctamente utilizado el verbo, pero bueno, Bueno, sí, 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 no, tú a ver si verás. van a ser ellos los únicos que pueden insultar. El que se quiera dar por aludido, que se dé. Yo me limito a utilizar un verbo de rumiantes. Eso cada cual que saque sus consecuencias. Muy bien, pues Hecho por una cosa también, es porque la reunión de Vista Alegre coincide con las entrañables fiestas patronales de San Isidro Labrador en Madrid. Ajá. Que San Isidro es el día 15 y esto fue el día 19. Entonces, bueno, se me ha ocurrido ese verbo, tampoco tiene mayor importancia. Estoy de acuerdo que no tiene mucha importancia, pero me ha gustado, es decir, en el fondo me ha gustado. Eso de abrevar está Es que van bien. a brevar, van a saciar su sed de verse arropado por todos sus compañeros de ideas. Bueno, pues eso, A ver, que quiero explicarte que yo hoy no tengo muchas luces, no las tengo nunca, pero en esta situación de movilidad territorial que se ha producido, me he quedado sin ninguna. pues Así que, nada, pues me refería a eso, a hablar un poco y a profundizar, si puede ser, en la puesta en escena en Madrid de la primera internacional de los nuevos fascismos. mm, Y le llamo internacional por razones obvias también. Es otra cosa que puede sorprender del titular, pero yo creo que ha sido bastante internacional, tanto en directo como a través de videoconferencias con las nuevas tecnologías. pero Rafa, Entonces, bueno, Rafa, eso ya lo he oído en varios lugares. La internacional neofascista en realidad no está constituida como tal, sino que se le ha dado en llamar así porque Dios los cría y ellos se juntan, pero nada más, ¿no? no es una organización como la que conocemos de la primera o la segunda internacional obrera. No, Sí, afortunadamente todavía no se han organizado en el plano internacional, afortunadamente, de momento. Pero aquí la palabra internacional la utilizaba en sentido literal, es decir, es internacional porque hay muchas naciones, ujú. había muchas naciones representadas. Y luego había otra cosa que es lo de neofascista. Lo de los nuevos fascismos, más que nada es por entendernos, porque en realidad ni son nuevos ni son fascistas. Al menos no lo que entendemos por fascistas al estilo clásico. Es más complicado, es demasiado simplificar, adjetivarlos como fascistas porque el fenómeno actual es mucho más complejo y más contextualizado en el momento que vivimos. El fascismo histórico era otra cosa. Y bueno, si te parece, vamos a analizar un poquito, por esto que decía de las diferencias, los principales elementos diferenciales con el fascismo tradicional, para ir a ver si nos podemos aclarar un poco. ¿Te Vale, parece? me parece correcto. Bien, pues en primer lugar lo que caracteriza a este nuevo fascismo es la utilización masiva y sin complejos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que obviamente los antiguos no procedían, ¿no? Porque han descubierto que insultar en las redes es sencillo y barato y crear montajes de bulos y de noticias falsas pues también. Así que se dedican a ello con profusión y sin complejos. Esa es la primera característica que para mí supone una diferencia.
En segundo lugar, la flexibilidad y adaptación cuando les conviene a los nuevos escenarios, sin miedo a caer en contradicciones e incoherencias. Como diría Groucho en frase famosa, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Un buen ejemplo sería la presidenta italiana Giorgia Meloni, que era una furiosa antieuropea en la oposición y que ahora en el gobierno no tiene ningún inconveniente en contemporizar con la Unión Europea cuando le interesa. Es decir, ha cambiado, pues eso, donde dije, digo, Diego, y aquí no ha pasado nada. Luego, otra característica que distingue a los actuales fascismos es la capacidad de fagocitar e integrar a todo tipo de pensamiento reaccionario. Desde el integrismo católico, en el caso de España, la tauromaquia, a los cazadores. Es decir, no tienen ningún inconveniente en integrar cualquier grupo, venga de donde venga, siempre, eso sí, claro, que se declare contrario a todo lo que huele a izquierda. Y no solo a izquierda, sino a los valores que la izquierda, por lo menos teóricamente, todavía representa, ¿no? Otra cuestión que los distingue es el populismo electoral. Es decir, la capacidad demostrada, por desgracia, de conseguir resultados porcentuales importantes gracias a votantes hartos de la inoperancia de los partidos tradicionales, pero incapaces de generar otras alternativas, a los que capta con sus cantos de sirena, diciendo siempre aquello que sus futuros votantes quieren oír. Es decir, que normalmente en todos sus mítines, discursos y sus escasos escritos, porque la teoría no es su fuerte, repiten aquello que saben que les va a proporcionar votos y va a aumentar su resultado electoral. Otra cuestión que también estamos hartos de verla es el histrionismo de los candidatos. El más conocido que estuvo presente en Madrid fue Milei, cuando aparece con una sierra metálica o agitando espasmódicamente los brazos, o incluso la líder italiana Giorgia Meloni fotografiándose con 2 melones a la altura del pecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el efectismo de sus palabras y de sus gestos les garantiza una buena acogida entre aquellas personas que valoran, pues eso, el aspecto teatral de sus apariciones y sus mítines, ¿no? Otra característica que los define fuertemente es la absoluta falta de memoria histórica. No sé, por citar algunos, Argentina, Chile, Alemania, Italia, España. Pocas personas, sobre todo, lamentablemente entre las más jóvenes, recuerdan o incluso bastantes hacen por olvidar quienes pudieron ser, pues no sé, Videla, Pinochet y mucho más por Hitler, Mussolini o Franco, ¿no? Y por supuesto mucho menos recuerdan sus crímenes. Incluso algunos se atreven a reivindicarlos, ¿no? En economía, lo que los caracteriza es una apuesta decidida por el ultraliberalismo más extremo. Por supuesto, ante el beneplácito y el apoyo empresarial, llegando incluso los más exaltados a cuestionar la existencia del Estado. Sin ir más lejos, véase ese engendro del anarcocapitalismo, del que algún día hablaremos más despacio porque tiene su miga. Sí, va siendo un poco necesario, perdona que interrumpa ahí, que aclaremos, pero muchas veces, porque incluso en la televisión pública hemos oído a una señora periodista de todo un medio de comunicación como es El Mundo hablar de que es un libertario el señor Milei y nadie le... No, incluso él se lo ha llegado a autoadjudicar. Sí. ¿Han llegado a qué? Has dicho, perdona. Sino que el propio Milei ha llegado a declararse libertario. Claro, pero eso es el término que se puede utilizar en Estados Unidos, que ciertamente se denominan libertarios los ultraconservadores, ¿no?
pero yo recuerdo que el mismo Chomsky escribió sobre eso y quiso aclarar la terminología, el concepto de libertario, y que no es aplicable para nada en Europa y no sé si en América Latina, en América del Sur, Argentina, lo libertario se puede aplicar al ultraconservador Milei o neofascista o radical de derechas o como se quiera, ¿no? Yo creo que alguien le debía de contestar, pero no al señor quizás Milei, sino a tertulianos que en la televisión pública, como fue esta señora que está en el Lucía Méndez, la voy a nombrar, en el diario El Mundo, dijo que él se definía, era un libertario. Y en la mesa había 4 periodistas más y un moderador. Y nadie le dijo que libertario en España, en Francia, en Italia, en otros sitios equivale o es sinónimo de anarquismo, más que de lo que es el señor Mira. Y bueno, perdona por el Sí, no, paréntesis. pero no, tienes razón. Lo que ocurre es que tú ya sabes que el lenguaje es muy sufrido. La señora Ayuso es libertaria porque permite que se tomen cañas de cerveza en plena pandemia. Es decir, aquí cualquiera se puede adjudicar el término libertario o el término de anarcocapitalista, ¿no? Porque lo único que tienen de anarcos, según ellos, evidentemente que no tienen nada que ver con los que conocemos un poco la historia del anarquismo, es Mm. que rechazan cualquier tipo de regulación estatal de la actividad económica y, por supuesto, todo tipo de impuestos. Pero eso es ultraliberalismo, eso no tiene que ver nada con anarquía. Es decir, todos sabemos eh, que la anarquía es la máxima expresión del orden. Es decir, lo que ocurre es que no tiene por qué ser un orden estatal, puede ser una autorregulación, como decía Reclus, en el que la autoridad es autoimpuesta por la propia disciplina individual y no tienen nada que ver con lo que ellos consideran libertario, vamos. Pero Vale. bueno, ya digo que como el lenguaje es muy sufrido, Mm. ellos, como saben que suena bien, utilizan el término y se quedan más anchos que largos. Pero bueno, está bien denunciarlo una vez más para que quede bien claro que eh, el prefijo anarco es otra cosa, no tiene nada que ver con el capitalismo. De hecho, no solamente no tiene nada que ver, sino que es claramente anticapitalista. Pero bueno, como suena bien, lo utilizan. Bien, más cosas. Más cosas. En cuestiones de moral, pues lo que los define a estos nuevos fascismos es, por supuesto, la misoginia, la homofobia, la xenofobia, el rechazo de cualquier tipo de aborto o eutanasia y la defensa a ultranza de una vuelta a las tradiciones más rancias del pasado. Es decir, son muy tradicionalistas, en el sentido, como digo, más rancio. Por supuesto, todo lo que huela por la xenofobia, evidentemente, porque son totalmente contrarios a las migraciones. Ojo, eso sí, siempre que no les interese desde el punto de vista económico o demográfico, porque entonces vuelven a insistir en el donde dije Diego, y para trabajar en la fresa o en el ejido, pues no pasa nada siempre que luego se vuelvan a su casa y se dejen explotar convenientemente. Mm. Bien, y por último, pero no por ello en último lugar, lo que los caracteriza es un nacionalismo desaforado y el rechazo a cualquier tipo de internacionalismo o de instancias supranacionales, ¿no? Porque las fronteras son sagradas, es decir, la soberanía es intocable, la inmigración, por supuesto, prohibida y la defensa de la patria, el patriotismo, lo tiene siempre en la boca, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, seguro que me dejo algunas, pero en fin, para empezar, esos serían los principales factores que diferencian un poco y que caracterizan el fascismo actual, ¿no? Es decir, el fascismo de toda la gente
que se reunía en Madrid por ver cosas comunes, porque evidentemente los que fueron a Madrid o los que hablaron por videoconferencia tienen notables diferencias entre ellos, evidentemente. Pero todas las que he comentado, yo diría que se les pueden adjudicar a todos por igual, ¿no? Así que, bueno, pues el montaje grotesco de Madrid pues, pone de manifiesto no solo su fuerza en estos momentos, que se vio clara y que es una cosa que por desgracia ya sabíamos, sino también su firme decisión de tomar el poder en aquellos lugares donde todavía no lo han conseguido, porque hay algunos lugares donde ya han conseguido llegar al poder, bien formando parte del gobierno o bien presidiendo el propio gobierno, como ocurre en Italia, o como en algunos otros lugares como Francia, donde si las encuestas no se equivocan, y esperemos que sí, al nefasto Macron lo va a suceder una todavía más nefasta Marine Le Pen. Bien, no sé, ¿se te ocurre alguna otra característica más que se me haya pasado? Estaba pensando, tú lo has dicho al principio, que etimológicamente la palabra fascismo, tal como la conocemos, no cuadra mucho aquí. No sé si lo de... No cuadra porque obviamente ni Mussolini, sobre todo, o si queremos irnos a Hitler, etcétera, pues las propuestas y las acciones en aquellos años, sus acciones sociales, no tienen a lo mejor nada que ver, claro. Estamos en otra época. ¿Le cuadraría mejor extrema derecha? ¿O crees Es que... que las palabras también son muy ambiguas, Manolo, porque los términos derecha e izquierda también están un poco gastados ya, ¿no? No, porque hay quien nos dice que si usamos mal la terminología, si desgastamos la palabra, al final el fascismo de verdad, el que fue fascismo y de donde se toma la terminología de fascismo, pues no es conveniente mal usarla. No lo sé. Yo tengo mis dudas. A mí me parece que es un fascismo nuevo, como es un capitalismo nuevo, como es un liberalismo nuevo. Es decir, se han utilizado neoliberalismo, neocapitalismo, y me pregunto por qué no neofascismo. Sin embargo, hay gente que le cuesta meter el fascismo por el significado que tuvo, en Europa sobre todo, y bueno, en Europa y en muchos lugares del mundo, pero en Europa que lo recordemos y decir, bueno, si desgastamos la palabra cuando no es conveniente, cuando sea necesario no tendremos la que conviene. ¿Qué? Yo por eso en el titular me limitaba a colocarle el prefijo neo, ¿no? Sí. Porque no hay otra palabra, no se me ocurría otra forma de identificarlo, porque ellos sí que históricamente se reivindican herederos, ¿no? De hecho, aquí en España la traducción más lógica sería falange, simplemente, porque etimológicamente falange y fascio significan lo mismo, ¿no? Es decir, que además de que su inventor, que fue José Antonio Primo de Rivera, era un declarado admirador del fascismo de Mussolini, ¿no? Y por eso lo tradujo al castellano y le puso a su partido Falange, ¿no? Entonces Sí, en castellano podemos llamarle la nueva Falange, ¿no? pero Pero fíjate que en eso que estás diciendo, un poco le damos a la razón a los que dicen que a lo mejor la terminología la debemos de cuidar porque la falange no va con, aunque a veces se unen para manifestarse, como fue en la sede de Ferran, pero no van en las mismas listas y no se llevan muy bien con el señor Abascal y se presentan por separado a las elecciones, y aunque quizás muchos que son falangistas les voten, pero en fin, ahí hay una confusión que no es más que de lenguaje. Yo no tengo ningún problema. yo creo que tampoco tiene demasiada importancia porque
los partidos falangistas en estos momentos son totalmente residuales, vamos. Claro. De hecho, no han sacado ningún escaño en ningún parlamento. Pero Abascal lo consideran demasiado tibio incluso, ¿no? De hecho, su procedencia del Partido Popular lo invalida para ser considerado como uno de los suyos, ¿no? Al fin y al cabo, ellos piensan que es un oportunista, que abandonó el Partido Popular por intereses personales y demás, pero da igual. Es decir, en realidad lo que importa no es utilizar, para mí, el término fascista, que muchas veces es un insulto que no aclara nada. Lo que interesa es hacer un poco lo que yo intentaba brevemente y con muchas carencias, que es lo que he explicado hace un momento, ¿no? Las características que definen en estos momentos históricos a todo ese conglomerado de grupos y partidos que se juntan claramente, que se sienten partidarios de unas mismas ideas y por eso se juntan en Madrid, pero que no son exactamente lo mismo, porque no podrían serlo, que el fascismo tradicional. De hecho, como decía al principio de las características, su primera y principal diferencia es su capacidad de adaptación al contexto actual. Es decir, ellos utilizan en los medios públicos de la misma manera que Hitler y Mussolini utilizaban la radio en su época, pues ahora utilizan las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y lo que se ponga por delante. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo en cuenta y dejarse de descalificaciones, porque hay mucha gente que lo tiene fácil. ¡Era un fascista! Y ya, punto. Pues no, con eso no solucionamos nada. Hay que explicar qué significa y qué supone el hecho de calificar a alguien como fascista y qué hay en el trasfondo de esa ideología, ¿no? Porque lo que está claro, Manolo, es que tal como están las cosas, en el terreno electoral, como de costumbre, la izquierda en general tiene las de perder, de momento, excepto en algunos países, suponiendo que en España, por ejemplo, se considere que tenemos un gobierno de izquierdas, lo cual es mucho suponer, pero incluso así, la tónica general en toda Europa, ya que estamos hablando de la cercanía de las elecciones europeas, pues como de costumbre, últimamente la izquierda tiene las de perder, porque el éxito de la extrema derecha está basado en el voto de mucha gente precaria. Está claro que todos los votos de esa importante minoría que vota a Vox no son de empresarios ni de gente de la alta sociedad, ¿no? Es de mucha gente precaria que está harta de la ausencia de soluciones por parte de los sucesivos gobiernos. Bueno, y también, por supuesto, procede de la incapacidad reiterada de la izquierda de plantear un frente único, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, una vez planteada la situación, que yo creo que es bastante así, es decir, no veo que haya razones para pensar en otra cosa, pues lo que me parece como evidente es que hay que crear otros campos y otros frentes de lucha y potenciar a los ya existentes. Tiene que potenciar pues, las organizaciones de mujeres, de LGTBIQ, de migrantes, de ocupas, antidesahucios, antimilitaristas, Ateneos, radios libres, sindicatos obreros combativos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque solo así, a medio plazo, porque a corto plazo la cuestión está muy chunga, solo así podríamos revertir una situación tan bochornosa y degradante como la que hemos podido vivir en Madrid, ¿no? Muy bien. No sé, es que desde el punto de vista parlamentario yo veo que siendo y dejando aparte mi conocida tendencia no parlamentaria, creo que si somos mínimamente
justos y ponderados, la situación de la izquierda parlamentaria está muy complicada en estos momentos. Y el auge de la extrema derecha es más que evidente. De hecho, ahora veremos con las europeas que, es de temer que tenga un muy buen resultado tanto la derecha como la extrema derecha. Entonces, pues yo creo que de momento, antes de resituarse, porque yo creo que uno de los problemas de la unión de las izquierdas es precisamente ese, el no levantar un poco la mirada y dejarse de mirar el ombligo a sí mismos, cada grupito con lo suyo y vendiendo caro su colaboración a la hora de pactar con otros grupos afines, habría que cambiar radicalmente de perspectiva y dedicarse a trabajar intensamente en todos esos campos que he nombrado, que es donde está realmente en estos momentos la lucha, donde está batiendo el cobre. Vamos, ahí es donde creo que habría que estar, que habría que apoyar, y que de ahí tendría que surgir, para aquellos que consideren que el parlamentarismo todavía puede ser útil, de ahí tendría que surgir un nuevo parlamentarismo de izquierdas que cambiara un poco la perspectiva actual, que no es demasiado halagüeña, ¿no? Repito que es mi opinión, ¿eh? Yo creo que deberíamos de dejarnos, pues si quieren seguir presentándose a las elecciones, son muy libres de hacerlo, pero además, mientras pasan 4 años o lo que dure la legislatura, deberían dedicarse, en lugar de intrigar y discutir sobre el sexo de los ángeles, bajar a la calle y trabajar en todas esas organizaciones de base que he comentado para cuando se vuelva a plantear la posibilidad, que ya se ha dado, es decir, lo que ocurre es que una vez más no han sabido hacerlo. Si recordamos los partidos o el partido, que surgió del 15M, en que en concreto, como sabemos, Podemos, pues está fracasando en estos momentos, ¿no? A pesar de lo que ellos digan, ha tenido un momento de gloria y varios años de descenso, claro, y en estos momentos está bajo mínimos. Y ha sido precisamente por eso, es decir, menos dedicarse a lucirse en los parlamentos y más bajar a la calle, a los barrios, a los pueblos e integrarse en todas estas organizaciones de las que comentaba, ¿no? Porque hay mucha faena por hacer, hay muchos problemas cotidianos que solucionar y, por lo tanto, ahí es donde está el tajo y donde los que se quieran dedicar a la política tendrían que currárselo y empezar a trabajar. Y si luego quieren hacer alta política y meterse en cuestiones electorales, muy bien. Pero antes y prioritariamente, si quieren que cambie la tendencia actual, deberían de meterse en estas organizaciones que digo. Al menos esa es mi muy humilde opinión. Muy bien, pues si te parece, lo dejamos aquí. Ponemos un poco de música y vamos a otra cosa. Muy bien. Seguimos con Rafa Rius en Es lo que hay. Y ahora nos vamos a ir a la Unión Europea, aunque ya estábamos... Bueno, ya estamos dentro. Estamos dentro, pero vamos a hablar de la Unión Europea en su conjunto. La Unión Europea no es la Europa unida. Pues sale. Sí, claro, es que después del último cambio de nombre, que como sabemos, en los intentos de unión de países europeos ha tenido muy diversas terminologías, empezando, como recordamos, en el año 1951, que ya ha llovido, con el tratado que instauró la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA.
Sí. Que no es el Centro de Estudios y Comunicaciones Alternativas, que también. Es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Bueno, pues ya entonces se creó un Tribunal de Justicia que debía resolver las diferencias entre los Estados miembros, pero ya desde ese primer momento la Convención del Tratado de Roma no lo puso por encima de los tribunales nacionales. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque teóricamente del 6 al 9 de junio, porque hay diferentes días electorales en algunos países, aquí, si no recuerdo mal, creo que es el 9, la elección de los eurodiputados va a enfrentar a partidos que teóricamente digo, coinciden en aceptar la primacía de las normas comunitarias sobre las leyes nacionales. Y esa preponderancia de las leyes comunitarias incluso se ha visto reforzada por sentencias judiciales, incluso por un consenso entre liberales y socialistas en algunos Estados miembros, por ejemplo en Francia. Entonces la pregunta que se nos plantea ahora es, visto el futuro inmediato, ¿sucedería lo mismo si después de las elecciones europeas dominaran el Parlamento la derecha y la ultraderecha? Y frente a esto, ¿qué piensa la izquierda? Que, como decíamos hace un momento, hablando de otra cosa, es una izquierda en horas bajas en todo el continente. Es decir, porque aquello de la Europa unida recordaba no hace mucho y en Francia lo están recordando bastante porque murió no hace tanto. Recordaban a Jacques Delors, que es el inventor del término aquel de l'Europe unie, la Europa unida, como una especie de instancia supranacional, una especie de federación europea al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, pues una especie de Estados Unidos de Europa, pero que el propio Jacques Delors incurrió en numerosos errores que limitaban esto y que ha hecho que la cosa evolucionara como ha evolucionado, ¿no? Hay dos ejemplos que podrían definir muy bien lo que es la Unión Europea en la actualidad. Si te parece, hablaremos brevemente de ellos. Son los acuerdos o los tratados de Schengen y de Maastricht. El Tratado de Schengen, que es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los controles en las fronteras interiores antes de la última ampliación ya. Y entre estos países, por supuesto, no había fronteras, pero eso sí, trasladaron esos controles y esas fronteras a las fronteras exteriores con terceros países, claro. Es decir, que el convenio de Schengen define las condiciones y las garantías para establecer un espacio sin controles en las fronteras interiores. Recordemos que, aunque los más jóvenes no lo hayan conocido, pero antes, para pasar de España a Francia o incluso de España a Portugal, había que enseñar el pasaporte 2 veces a los aduaneros españoles y a los franceses, incluso permitir que registraran el coche, etc. Bueno, pues desde el Tratado de Schengen desaparecen las fronteras interiores y se crea un espacio de libre circulación. Eso ya tiene bastantes años, 34 en concreto, es decir, se firmó el 19 de junio del año 90 y entró en vigor 5 años después, en el 95. El Tratado de Schengen no incluye a un montón de países de Europa, incluso algunos bastante importantes. Por ejemplo, Ucrania. O, por ejemplo, sin ir más lejos, Irlanda y el Reino Unido, por cuestiones internas, ¿no? Porque todos sabemos que el Reino Unido tiene Irlanda del Norte, es decir, un trozo de la isla de Irlanda pertenece al Reino Unido y por lo tanto tienen cuestiones pendientes entre ellos y no han querido pasar de frontera. Es decir, siguen habiendo fronteras entre Irlanda, el Reino Unido y, por supuesto, y más después del Brexit,
con todo el resto de países de Europa. Ujú. Bueno, pues hay otros países, hay un montón. Armenia, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldavia, incluso Serbia. Pero, bueno, de momento no están incluidos en el espacio de libre circulación. O sea que si queremos ir a cualquiera de esos países, todavía hemos de tirar de pasaporte, e incluso en algunos hasta hace falta visado. El acuerdo facilita su circulación en el interior, pero al mismo tiempo pone muchas más dificultades a la entrada desde el exterior y, por supuesto, y con una intención clara de limitar y complicar la inmigración a Europa desde otros espacios exteriores, ¿no? Es decir, es crear una especie de cápsula. Incluso se creó una policía de fronteras específica para ello, es decir, que tiene el Tratado de Schengen, por acabar, tiene esos dos aspectos. Por un lado, libertad de circulación en el interior; por otro lado, complicación mucho más extrema de cara al exterior. Eso sería el Tratado de Schengen sobre circulación de personas. Y por la misma época, más o menos, concretamente en el año 92, famoso en España por las Olimpiadas y el 5º aniversario de la invasión de Hispanoamérica, que llaman ellos, es decir, de América del Sur y el Caribe, por parte de España. Bueno, pues en el mismo año del 1092 se firmó el Tratado de Maastricht, en el que participaron Italia, Países Bajos, Grecia, Irlanda, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y el Reino Unido, que actualmente, como sabemos, se ha apeado de Maastricht y de la Unión Europea. Entró en vigor en noviembre del año siguiente, del 93, y modificó todos los anteriores tratados europeos y cambió el nombre, que es el que todavía ahora dura, que es el de la Unión Europea. Estaba basado en 3 pilares: la política interior de la Comunidad Europea, que era el nombre anterior; la política exterior y de seguridad común, con las siglas PESC; y la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos de la justicia y del interior. Por ejemplo, la posibilidad de extradición, etc., ¿no? Cosa que, como he dicho al principio, es muy relativa, porque ahora, como hemos tenido oportunidad de ver recientemente con las aventuras belgas del señor Puigdemont, lo de la extradición tampoco está tan claro, afortunadamente. Entonces, bueno, pues el Tratado de Maastricht tuvo consecuencias bastante importantes. Por ejemplo, preparó el terreno para la creación de la moneda única europea, el famoso euro, que, si recordamos, anteriormente tenía otro nombre, ECU. ¿Recuerdas? Sí, Manolo, tú que eres ya, como sí, yo, algo mayor, algo mayor, sí, sí. propusieron una moneda que se llamaría el ECU. Bueno, pues después propusieron el euro, que es el que ahora tenemos. Estableció el Banco Central Europeo, muy importante sobre todo para la cuestión de las ayudas y subvenciones varias, y un sistema europeo de bancos centrales. Bueno, pues el Tratado de Maastricht era muy ambicioso, en el sentido de trabajar por la construcción de un mercado único en el que las personas, las mercancías, los servicios y el dinero pudieran circular libremente, pero, sin embargo, hoy en día está muy lejos de ser una comunidad, y su efectividad, a partir de la incorporación sobre todo de los nuevos miembros, que como sabemos llegó hasta 27, pues su efectividad cada vez es más limitada.
Entonces, bueno, pues con estas sentencias, tanto con el gobierno, perdón, con el Tratado de Libre Circulación de Schengen como con el Tratado de Maastricht, los supranacionalistas o los proeuropeístas lo siguen teniendo complicado, porque siguen topando no solo con los poderes políticos, sino también con los jueces nacionales, que muchas veces dictan sentencias que contradicen claramente la legislación europea. Entonces, bueno, ¿qué hacen frente a esto de nuevo o qué podríamos considerar que puede hacer la izquierda? Porque hay que recordar las posturas de ciertos países del este, como Hungría o hasta el año pasado Polonia, que han pasado olímpicamente eh, por, por no tener en cuenta varios aspectos del derecho europeo, ¿no? De hecho, bastantes normativas húngaras y hasta el año pasado polacas, que están intentando cambiar actualmente, contradecían frontalmente el derecho comunitario, ¿no? Entonces, bueno, el Parlamento Europeo el año pasado firmó una resolución que establecía el principio de primacía del derecho de la Unión, lo cual no hizo que los países rebeldes aceptaran esa primacía, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo papel mojado y veremos si las próximas elecciones cambian algo. Porque ¿qué va a hacer la izquierda en una situación jurídica tan inestable y tan inoperante? Es decir, dicho de otra forma, ¿cómo presentar en unas elecciones un programa de transformación ecológica y social cuando las disposiciones ultraliberales de la Unión Europea prevalecen incluso conforme a derecho? Y cuando se recurre a los tribunales europeos, en muchas ocasiones contradicen las disposiciones de los Estados miembros, ¿no? En fin, hay cuestiones curiosas, ¿no? He estado leyendo estos días el caso de Francia, en la que, por ejemplo, el partido de Mélenchon de izquierda de Francia Insumisa propone una estrategia de desobediencia europea, mientras que el Partido Comunista Francés, que bueno, que en estos momentos es bastante residual, lo que contempla es derogar las reglas de los tratados europeos que entran en conflicto con la legislación francesa actual, ¿no? Es decir, que las propias izquierdas en estos momentos son claramente antieuropeístas, ¿no? Con lo cual, pues realmente la Unión Europea se ha quedado prácticamente sin defensores. Únicamente los empresarios que les viene bien la ausencia de aranceles y poco más, ¿no? Es decir, son posturas que afirman una voluntad política, pero sin ningún fundamento jurídico, es decir, o mejor dicho, peor aún, con fundamento jurídico inoperante, con lo cual, de momento y de cara a las próximas elecciones, la soberanía de los estados sigue prevaleciendo. Por eso hablaba yo de que la Unión Europea no es ni mucho menos la Europa unida. Estoy de acuerdo, pero cuando has hablado de qué van a hacer las izquierdas y en esa de las izquierdas metemos al PSOE, hay que decir que han estado gobernando, no voy a decir en coalición, pero con muchos acuerdos comunes, los socialistas europeos junto con la derecha europea. Otra cosa es que ahora la derecha pega una subida importante y la ultraderecha también, y la derecha europea que conocíamos hasta ahora prefiera juntarse, unirse, asociarse y gobernar con la ultraderecha. Pero tenemos que decir que la izquierda institucional, sobre todo la socialista, la socialdemocracia, ha estado gobernando muy contenta con los liberales y la derecha en Europa. Así que como no peguen un cambio muy rotundo,
No podemos Lo decir. cual no es de extrañar, Manolo. Tú sabes que la socialdemocracia, en Sí, realidad, sobre todo desde el punto de vista económico, es de derechas claramente. Es decir, sí. Mm. las medidas que propone quizá no sean tan ultraliberales, quizá propongan algún mayor control por parte del Estado, pero calificar a la socialdemocracia europea, la cual, por cierto, dicho sea entre paréntesis, en estos momentos está liderada por nuestro buen amigo Pedro Sánchez, ¿eh? Mm. Pero no va a suponer un cambio diferente. Y como el río está sonando en el sentido de que va a haber un importante crecimiento de la derecha y de la extrema derecha, no es de extrañar lo que tú comentabas, es decir, que el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo sea una especie de trasunto del PP Vox de aquí, ¿no? Es decir, esperemos que no sea así, pero según todos los indicios tiene muchos visos de que sea posible, ¿no? Entonces, bueno, la izquierda frente a eso, es decir, porque lo que sí que ha visto, sobre todo dejando aparte el PCF, el Partido Comunista Francés, que ya no pinta mucho, lo que propone la izquierda parlamentaria real en Francia en estos momentos, que es Francia Insumisa, la del señor Mélenchon, tiene claro que más Europa es más ultraliberalismo, es decir, y de hecho cada vez la jurisprudencia y los resultados en Europa pues cada vez lo dejan más patente, ¿no? Por lo tanto, resulta que tenemos una derecha proeuropea en aquello que les interesa y una izquierda que, en contra de lo que tradicionalmente se venía diciendo, está convirtiéndose claramente en antieuropeísta. Porque aquí Pedro Sánchez y el PSOE juran y perjuran que ellos son más europeos que nadie, ¿no? Pero yo creo que eso es bastante retórico. En realidad son europeos mientras les beneficie. Por ejemplo, ahora son muy europeos porque junto con Portugal se han visto bastante beneficiados por el reparto de fondos. Pero en cuanto no les interesara, volverían otra vez a declaraciones de soberanismo y aquellos son más patriotas que nadie y soy español, 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 ¿no? No sé, yo quizás soy un poco cínico en la manera de verlo, pero creo que tanto unos como otros, en gran parte, sus posturas, más que posturas, son postureo, ¿no? Y por lo tanto, no lo sé. En cualquier caso, después de las europeas, si procede, volveremos a hablar acerca de que la Unión Europea no es precisamente y de momento una Europa unida. Pues muy bien, pues así vamos a quedar y terminar. Muy bien, Nos volvemos a oír si no pasa nada en la semana que viene y continuamos contando cosas, ¿vale? vale, pues eso, salud y buen día. Salud.